sentado en la mesa de trabajo de Capital Radio, Nicolás López, director de análisis de MG Valores. ¿Qué tal, don Nicolás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ayudar a nuestros oyentes a interpretar cómo quedan las cosas después de las elecciones generales en clave de inversión bursátil. ¿A quién puede beneficiar? ¿A quién puede perjudicar? ¿Qué oportunidades se abren? ¿Qué riesgos también pueden abrirse? La lectura que cree usted que está haciendo el mundo de la inversión, los mercados, ¿cuál es? Bueno, yo creo que en general de cierta estabilidad, ¿no? Es verdad que queda una pequeña duda de cómo va a ser el próximo gobierno del PSOE, ¿no? Si van a poder hacer un gobierno solitario, si van a tener que hacer si va a tener que entrar Podemos en el gobierno, y bueno, pues según el caso, pues podría ser visto con un poco de mayor o de menor optimismo, ¿no? Aparentemente, pues la vicepresidenta ha dicho que van a intentar un gobierno en solitario, ¿no? Tienen 122 escaños, los 123, el PP estaba gobernando en solitario con 130 y tantos. Es decir, no es imposible, ¿no? Porque tiene bastantes opciones para apoyarse en una serie de partidos, pues con los que podría ir sacando adelante la legislatura, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para los mercados un gobierno del PSOE que no estuviese demasiado exigido por Podemos, pues es algo razonable, digamos, ¿no? Yo creo que es algo que no es problemático para los mercados, ¿no? Que haya un poquito más de énfasis en lo social, en los presupuestos, siempre, bueno, pues que no nos vayamos a subidas de impuestos disparatadas y cosas de ese estilo. Yo creo que es algo que, bueno, que encaja dentro de la ortodoxia europea, ¿no? Dentro de lo que es el juego normal de los partidos en Europa, que van fluctuando del centro izquierda, centro derecha. Es decir, que yo creo que la situación se presenta pues razonablemente bien para pensar que podemos tener una legislatura estable, que pueda durar en los próximos años, y que la política económica que haga el gobierno, dentro de que a uno pues le guste un poco más, le guste un poco menos, o que a los mercados le gustase un poquito más un escenario de reformas un poco más profundas. Pero bueno, la experiencia nos dice que la bolsa no suele ser tan sensible a estas cosas, ¿no? Hay cosas más importantes, como es la situación global del ciclo, y después, bueno, por supuesto, pues que no hagan locuras, ¿no? con medidas excesivamente populistas. Pero yo creo que con estos resultados, pues digamos que el gobierno no va a verse obligado, ¿no? a tomar medidas demasiado populistas que puedan poner un poco en riesgo el crecimiento de la economía. Bueno, vamos a hablar de la bolsa en particular, de cómo está recibiendo estos resultados, de qué empresas parecen ser las más beneficiadas y las más perjudicadas también al mismo tiempo. Si de la bolsa hablamos, la corrección del IBEX 35 es superior a la del resto de los índices europeos esta mañana, que están bastante planos. Empezó con una caída del 0,7%, 0,708, ahora es del 0,506%. 53 puntos baja a 9.452. Es decir, no es una caída que consideremos demasiado importante. No, visto lo que he visto un poquito antes de venir, pues que lo único así un poco llamativo pues era que las eléctricas pues estaban cayendo así un poco más que el resto, ¿no? Caídas cercanas al 1%, y casi solo eso pues ya explica un poco, ¿no? el tono así más débil del IBEX esta mañana. Bueno, el sector eléctrico no cabe duda que es un sector regulado y que en ese sentido quizás es el más expuesto, ¿no? A la posibilidad de que haya medidas que puedan disminuir un poco su rentabilidad. Al final el gobierno de un país fija la tarifa eléctrica y ahí puede influir, ¿no? Un poco en el nivel de rentabilidad que tienen estas compañías. Pero yo creo que el mercado ya más o menos sabe desde hace tiempo, ¿no? Que ahí va a haber algún tipo de ajuste, y tampoco creo que se vayan a apretar demasiado las tuercas. El sector eléctrico tiene por delante pues todo eso, lo que es el proceso de transición energética. Yo creo que eso en el fondo es bueno para las compañías eléctricas, todo este proceso en que van a ir generando más energía renovable, y de hecho pues estamos viendo que están teniendo un buen comportamiento. Esto de que se habla a veces de que se va a reforzar mucho el permitir, ¿no? que las personas se pongan paneles solares en sus casas,
yo creo que eso va a ser algo limitado, ¿no? Porque no tantas personas tienen un chalet para ponerse un panel solar en el tejado. Bueno, una comunidad de vecinos de acuerdo podría hacerlo, ¿no? Pero no da para mucho, ¿no? Un edificio de 8 plantas pues no tiene una superficie de tejado como para poner ahí paneles solares que alimenten, ¿no?, a todo el edificio. Además, yo creo que no es eficiente, ¿no? Yo creo que tenemos que desarrollar, por supuesto, la energía solar o la energía eólica, pero yo creo que a base de compañías privadas profesionales que inviertan en eso, que desarrollen parques de verdad grandes, parques eficientes, y no poner un panel ahí encima de un tejadito, que yo creo que eso sinceramente no resuelve nada. Enseguida vamos a atender ya preguntas de nuestros oyentes. El teléfono se abre 91-283-3333 para llamar en directo. Luego está el WhatsApp. Es muy fácil dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio en el 687-050-600. Y el correo electrónico, que es oyentes@capitalradio.es. Por cierto, que el futuro del IBEX, que esté bajando menos que el contado, puede tener que ver con los dividendos que descuentan hoy Santander e Inditex. Sí, seguro, porque el día que una compañía descuenta un dividendo, el precio de esa compañía baja y hace que el IBEX pues baje en la parte correspondiente, pero los futuros ya tienen desde el principio descontado los dividendos, ¿no? Entonces los futuros ya el día que se genera ese contrato ya está, digamos, sin dividendos. En consecuencia, cuando lo pagan, el futuro no baja, el índice sí. Preguntas. Esta primera la escuchamos en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, mi nombre es Raúl y mi consulta es sobre el petróleo. Me gustaría saber si aún lo seguís viendo un buen momento para entrar en largo y cuáles son los puntos que veríais de stop y de recogida de beneficios. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Pues soy más barato que el jueves. Sí, vamos a ver, no veo fácil, ¿no?, hacer estrategias de corto plazo en el petróleo, porque tiene una subida bastante intensa, ¿no?, en estos últimos 2 meses, y nos ha dejado pues pocos niveles así de soporte en el camino, ¿no?, para diseñar una posible estrategia. Viene desde los $40, ahora pues está corrigiendo un poquito, pero yo creo que yo esperaría que corrigiese un poco más, ¿no? Ha tenido una subida casi sin descanso, ha llegado a una primera zona de resistencia más o menos relevante. Yo le daría al menos unos días un poco de analizar a ver cómo se desarrolla esta corrección, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos, yo no me atrevería, ¿no?, a tener una estrategia muy definida así de corto plazo con el petróleo. Esperar un poco a ver esta corrección cómo se desarrolla, que de alguna forma el propio mercado, el propio movimiento del petróleo nos haga una base, una estabilización, y ya sobre ese soporte que veamos, ahí podríamos tomar una posición larga, porque en general sí creo que todavía pues puede volver a moverse hacia niveles de $70, ¿no?, en próximas semanas o meses. La Agencia Internacional de la Energía da promedio esperado para este año del crudo ligero americano de $66, ahora está en 63 con esta corrección. Sí, la verdad es que el petróleo lo que nos ha hecho es un gran rango lateral, por así decirlo, ¿no? Nos ha marcado 80, 85 por arriba, 40 por abajo. Yo creo que ese es el rango al que se va a mover en los próximos años, ¿no? Entonces, ahora estamos ahí un poquito en la mitad del rango, pues no es fácil aquí tomar esas decisiones, pero sí tenemos un poco ese campo de juego, y yo ahora, pues ya digo, esperar un poco esta corrección antes de meternos en todo caso en una posición larga. Pepe escribe, dice, don Nicolás, estoy alcista en el índice DAX, es el índice selectivo de la Bolsa de Frankfurt, alemana, desde el jueves en 12.280. ¿Qué esto me daría por si cae? Yo cogería la zona de los 12.000 puntos, ¿no? Aquí, como siempre, los stops, pues depende un poco lo cerca que nos queramos poner en función de si estamos siguiendo una tendencia muy de corto plazo o un poco más largo plazo. Pero la zona de los 12.000, que fue el anterior nivel un poco de parada técnica, sería para mí el nivel de soporte, así donde posiblemente pues me cerraría, ¿no?, si lo perdiera. Al teléfono tenemos en La Rioja a Javier. Buenos días, Javier. Buenos días, Luis Vicente. Adelante con ello. Sí, buenos días, Luis Vicente. Mira, yo he cerrado unos cortos que abrí el viernes, he cerrado el IBEX, porque estaba seguro de que esto iba a caer hoy, por la mañana, por lo menos, porque pasa siempre.
Y bueno, quería preguntar ahora dónde ve, bueno, que el soporte del IBEX yo entiendo que es 9.360, quería que me lo confirmara, y la resistencia, pues imagino que sería 9.581, que son los máximos que ha marcado en el año, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntar a Nicolás por Gestamp, a ver qué opina. Estoy comprado a 5.95 y bueno, sin prisa, porque porque yo creo en la empresa, pero a ver qué le parece, porque no termina de despegar, a pesar de que creo que tiene buenos fundamentales. Gracias, y que tengáis buen día. E igualmente, querido Javier, vamos a buscar resistencias y soportes del IBEX. Bueno, los niveles que ha mencionado, pues efectivamente podemos pensar que son los soporte de corto plazo y la resistencia el 9.580. No son en sí mismo, para mí, niveles así muy importantes, ¿no? Yo creo que los niveles realmente importantes en el IBEX, pues por abajo estarían en torno a 9.000, 9.100 aproximadamente, y por arriba tampoco hay un nivel, hasta la zona de los 10.000 yo no veo tampoco un nivel de resistencia realmente determinante, ¿no? Es decir, que estamos ahora en una tendencia alcista, sin niveles demasiado importantes cerca, ni por abajo ni por arriba, es decir, una situación un poquito complicada para manejar así en el corto plazo, pero con una clara tendencia al alza, ¿no? En todos los índices europeos, ¿no? Entonces, yo desde luego posiciones cortas no tendría en ningún índice en este momento en Europa, y bueno, pues simplemente a intentar aguantar la tendencia alcista lo más posible, ¿no? Respecto a Gestamp, Gestamp lo tenemos ahora mismo muy plano en el mercado, a 5.63, poco volumen. Pues sí, Gestamp, como todo el sector automoción, pues y como todos los sectores cíclicos, pues es de esos valores que todavía no ha arrancado claramente, ¿no? En este rebote desde los mínimos de diciembre. Bueno, ha mejorado un poquito, pero su movimiento es más lateral que otra cosa, ¿no? Entre 5 y 6 euros. Ahí se nos ha quedado. Da la sensación de que quiere arrancar. Es un poco como cuando vemos los bancos, lo que está pasando, o con otros sectores cíclicos, ¿no? Da la sensación, ¿no?, de que están ahí amagando que en cualquier momento van a tener ya una recuperación más sostenida, pero pues todavía no se produce, ¿no? Bueno, yo creo que es un valor en el que se puede estar, al menos mientras no perdiera los 5 euros, y tener un poquito de paciencia, ¿no? A ver si los indicadores económicos europeos pues acaban de mejorar un poco con cierta claridad, y toda esta parte cíclica del mercado, que está un poquito atascada, pues empieza a reactivarse, ¿no? Estamos en Capital Radio, consultorio de bolsa el día después de las elecciones generales en España. A continuación vamos a intentar poner nombres y apellidos a las empresas que ya nos apuntaba don Nicolás López, nuestro invitado, que pueden resultar beneficiadas con este resultado electoral, tanto en el lado de las constructoras como el de las farmas también. Y en el otro lado, en los riesgos que pueden estar ahora mismo representándose en las eléctricas, que también nos decía, o quizá en las financieras. Hoy, por lo que estamos viendo en el mercado, no parecen estar muy afectadas. A continuación, en Capital, la Bolsa y la Vida. Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz. La verdad es que tampoco veo demasiados argumentos, ¿no?, para pensar que va a haber compañías así directamente beneficiadas, ¿no? De hecho, bueno, pues hoy no estamos viendo ninguna reacción positiva, ¿no?, en ese sentido. Las compañías constructoras españolas, pues básicamente su negocio es internacional. Por otro lado, no creo que se vaya a producir un gran cambio, ¿no?, en lo que es la inversión en obra pública en España. No creo que vaya a ser esa la prioridad del gobierno, al menos inicialmente. Yo creo que su gasto va a ir más inicialmente por lo social, o en todo caso a ver qué hacen con el tema energético, ¿no? Y aquí en este campo, el tema energético es donde yo veo pros y contras, ¿no? Porque por un lado todo el proceso de transición energética a largo plazo yo creo que es positivo para las eléctricas, pero es verdad que pueden también tomar medidas que disminuyan un poquito el nivel de rentabilidad de estas compañías, ¿no? En particular, quizás Red Eléctrica y Enagás son las que creo que tienen más riesgo, ¿no?, porque no se beneficiarían tanto, ¿no?, del tema de las renovables, y en cambio sí que les pueden ajustar un poco a la bajada rentabilidad, y espero que Iberdrola y Endesa les afecte menos, ¿no? Pasa que bueno, son compañías que han subido mucho en estos meses, y también una corrección en estos niveles pues es normal, la verdad. Tenemos varias personas preguntando casi en la misma dirección por las financieras. Como no podemos responder a todas, vamos a intentar resumir
el impacto que se espera en las financieras por el resultado de las generales. La verdad es que mirando las cotizaciones son las que están sosteniendo ahora mismo más al IBEX. Las subidas de CaixaBank, Santander, BBVA, que publica resultados esta tarde, Bankinter o hasta el Sabadell. Caso aparte es Bankia, que comentaremos después. Yo creo que la subida esta de hoy es más un efecto de rotación, ¿no? Quizás el dinero que está saliendo hoy en las eléctricas, pues parte de él pues va a los bancos, porque en España tampoco hay mucho más, ¿no? Donde los grandes fondos se puedan mover, más que el que realmente se piense que puede haber un efecto positivo de este nuevo gobierno. Es decir, el sector bancario no, en general no veo que le vayan a afectar las medidas que pueda tomar el gobierno, ¿no? Su problemática tiene que ver más pues con las cuestiones ya conocidas, tipos de interés que se deciden en Europa, la demanda de crédito que la decidimos las personas que pedimos créditos, es decir que en general el sector bancario si sube es pues porque está muy bajo, está muy barato y es uno de los sectores que en algún momento pues puede dar una oportunidad, ¿no? En estos próximos meses. Bueno, estamos señalando efectivamente como un caso especial a Bankia esta mañana. El mercado está cotizando con subidas que hasta hace un instante superaban el 2%, sus cuentas publicadas antes de la apertura del mercado, que mostraban pues una ligera reducción del resultado operativo, una caída del casi el 5% de los márgenes, pero que parecen estar por encima de lo que estaba esperando el consenso, ¿no? Sí, están un poquito por encima, ¿no? Es decir, lo que vemos en Bankia es que el año 2017 había ido a peor a lo largo del año, había habido una clara caída del margen neto, el margen antes de provisiones, trimestre a trimestre, y en este primer trimestre del 2019 pues la situación se ha estabilizado, ¿no? Se mejora bastante con respecto al último trimestre del 2018 y en general pues se vuelve a una situación media, ¿no? Es decir, que ese deterioro que se había visto en el 2018 pues se ha frenado. No hay crecimiento, pero bueno, esta cosa ahora normal en todos los bancos, no crece el margen de intereses, pero la situación se ha estabilizado y yo en sí mismo pues creo que es lo que el mercado está premiando, ¿no? José María dice, buenos días, me gustaría que comentaran ustedes el subidón que nos regaló Farmamar el viernes del 80% y aunque esté hoy corrigiendo con alguna fuerza también, la verdad es que tenemos dudas de si puede aguantar estos precios después del acuerdo con los chinos. Recordamos que el acuerdo con los chinos a los que se refiere José María es el acuerdo de desarrollo y comercialización de lurbinectedina, es uno de sus fármacos, con la empresa Luye Pharma, que efectivamente El Salvador la catapultó como no había visto en su historia, yo creo. Ahora baja un 2,8%. La verdad es que sí, estas son las cosas que tiene pues una compañía farmacéutica como Farmamar, que tiene muy pocos, tiene prácticamente dos fármacos en el mercado en este momento que sostienen un poco las finanzas de la compañía y que bueno, las expectativas de una comercialización en un país como China de un nuevo fármaco, pues no cabe duda que daría un impulso importante a sus cuentas. Sigue siendo una compañía pues de mucho riesgo porque ahora mismo pues no sabemos realmente qué volumen de ventas, ¿no?, va a poder alcanzarse, ¿no?, en China con este fármaco. Entonces pues es muy complicado aquí hacer pronósticos con una compañía como Farmamar, pero vamos, no cabe duda que es una noticia muy positiva, después de 2 años bastante complicados y de bastantes reveses, ¿no?, en fases clínicas y en investigaciones, y yo creo que puede ser, ¿no?, el inicio de una situación pues de mejora sostenida. Ahora mismo, después de subir desde 1 a 2 casi sin respirar, pues no sería extraño que parara, que se considerara un tiempo, pero yo creo que esto puede ser el inicio, ¿no?, de una fase en general mejor en próximos meses. Pues no sé si tendrá algo que ver o no con lo que estábamos comentando en Capital Radio esta mañana, pero ahí está Solaria subiendo ya más del 6%. Bueno, efectivamente, dentro del tema de renovables, pues quizás las que más podrían beneficiarse serían las que directamente o las que tienen un mayor peso de su actividad en renovables, ¿no? Porque en renovables también se dedican Iberdrola, Endesa, Acciona, sí. Pero compañías como Solaria y Audax pues son 100% renovables. Audax y Solaria son las que más suben ahora mismo en el mercado español. Audax un
9,5% y Solarium 6,3%. Efectivamente, son las compañías que son 100% renovables, pues es normal que los inversores a lo mejor estén apuntando, ¿no?, en esta dirección, pensando en que, bueno, a lo mejor pues las medidas que se puedan tomar vayan a reforzar el ya importante crecimiento, ¿no?, que están teniendo estas dos compañías en estos últimos 2-3 años. Aquí, desde luego, esto iría un poco en la línea de lo que comentaba al principio, que yo creo que tienen que ser compañías privadas, profesionales, las que desarrollen, ¿no?, todo estos nuevos parques solares o de viento, y no tanto, ¿no?, los particulares poniendo placas en sus tejados, que creo que es algo no eficiente y más limitado, ¿no? María José nos pregunta, ¿qué hacemos con BVA? ¿Esperamos a ver los resultados o tomamos posiciones antes? Bueno, yo creo que en los bancos yo ahora creo que hay que estar, ¿no? Es verdad que todavía están ahí, que sí que no, que parece que suben, pero no, todavía no, están renqueantes, pero claro, si esperamos a que suban, pues ya demasiado tarde, ¿no? Yo creo que el sector bancario, aunque la situación este año 2019 no va a mejorar significativamente, pero su cotización ha caído muchísimo, el resto del mercado lleva 3 meses subiendo y los bancos todavía suben poco, entonces yo creo que en cualquier momento, pues o poco a poco, pues van a ir, ¿no?, mejorando. Entonces yo esperar a los resultados no le veo demasiada lógica, ¿no? Yo creo que si uno está pensando en invertir en BBVA, que me parece bien, pues yo lo haría ya. ¿En qué lado del consenso estaría usted sobre lo que se espera de los resultados del BBVA? Bueno, es que en BBVA hay temas extraordinarios, entonces en este primer trimestre puede haber una caída, ¿no? El consenso creo que espera una caída del 15%. Nosotros no hacemos así previsiones específicas, pero si eliminamos todos estos temas extraordinarios, pues lo que esperamos para este año en BBV pues es un crecimiento entre el 5 y el 10, ¿no?, que yo creo que estaría muy bien. ¿Habrá encajado mucho impacto por Turquía? Bueno, sin duda es uno de los temas que ese estaba pesando más en el 2018. Yo creo que el primer trimestre del 2019 ya no deberíamos ver aquí impacto negativo, ¿no? Entonces espero que Turquía durante este año no sea, ¿no?, el factor, digamos, negativo en BBV. Yo creo que no va a haber en este año 2019 así a priori, ¿no?, nada especialmente negativo, porque yo creo que los emergentes, pues más o menos, ¿no? Bueno, la semana pasada ha surgido otra vez Argentina, pero yo creo que en general están más estabilizados, y el efecto divisa, que ha sido muy negativo en los últimos 2 años, yo creo que ya en este año va a ser mucho menor. Bueno, pues si está usted preparado y ustedes que nos escuchan también, llega el minuto de oro. En este punto, ¿cuál sería su mejor recomendación para los oyentes inversores? Bueno, mi mejor recomendación es pensar que estas elecciones no suponen un punto y aparte en la evolución de la bolsa. Yo creo que la situación para los próximos 2-3 años se mantiene más o menos igual que antes, y en mi opinión de forma positiva. Yo creo que la economía global va a seguir creciendo, que hemos pasado unos meses de dudas, de incertidumbres, de hasta dónde puede llegar esta desaceleración, pero yo creo que poco a poco el crecimiento en Europa también se va a ir normalizando. La economía española yo creo que va a seguir creciendo, y que en general pues hay que tener una cartera diversificada en bolsa, pues para aprovechar, ¿no?, este escenario en los próximos 2-3 años. Muy bien, don Nicolás López, director de análisis de MG Valores. Muchas gracias, feliz lunes, feliz semana. Muchas gracias, igualmente.